Hola gente, saludos. Hoy vamos a hablar entonces de crear tu propio MCP de cero personalizado y que puedas acceder desde diversos clientes como por ejemplo Antigravity o Windsurf. Incluso Cloud Code puedes también configurarlo para que acceda a tu propio MCP. Entonces vamos a entender esa parte que por lo general está un poco oculta para nosotros, ya que lo que solemos hacer es usar básicamente nuestros editores de código para acceder a los diversos MCP que nos pueden ofrecer. Por ejemplo, en este caso, yo podría venir a Antigravity y buscar acá arriba con los tres punticos MCP Servers. Y nos van a aparecer una gran cantidad de opciones que básicamente ya están preestablecidas por básicamente Antigravity. Está Postman, por aquí tenemos Supabase, Heroku, PayPal. Y eso es un gran plus, pero entonces, ¿qué ocurre cuando nosotros queremos crear nuestro propio MCP? ¿Y qué sentido tendría hacerlo? ¿Por qué rayos tendríamos que crear uno si ya existen algunos que las grandes compañías o herramientas tienen preestablecidos? Entonces, como en el caso de este tipo de herramientas, nosotros vamos a poder conectar mediante lenguaje natural algunas de las acciones que en dichas herramientas se alojan. Ejemplo, si yo uso el MCP de GitHub, voy a poder darle por ejemplo clic acá y empezar a mirar las diversas herramientas que nos va a proveer este MCP. Entonces, si nosotros queremos, por ejemplo, crear un for, crear un pull request, crear un issue comment o cualquiera de las diversas acciones que GitHub tiene para que nosotros realicemos, bien sea por la terminal o por la interfaz gráfica, lo vamos a poder hacer con lenguaje natural y poderle decir a nuestro LLM que venga y utilice esa herramienta que ya existe. Entonces, claro, tiene sentido porque yo ya no tendría que decirle al LLM puntualmente que corra un comando o yo correr un comando, como en el caso de cuando vamos a subir unos cambios a GitHub. Lo que usualmente hacemos es ir a la terminal y correr una serie de comandos. Otras personas, como yo también, directamente lo que le decimos es a nuestra gente que suba los últimos cambios que acabamos de realizar, como por ejemplo en este caso. Miren que aquí yo le dije que subiera unos cambios y él tiene varias opciones de cómo hacer eso. Él es utiliza un cerebro, un LLM que tiene mucho conocimiento y puede tomar un camino u otro. Dependiendo de tu pregunta, lo más probable que le parezca a él va a responder. Por ende, puede llegar el momento donde en una ocasión él decida correr el comando git status para ver cómo están los cambios actual en tu stash de GitHub local, o puede que directamente se vaya a GitHub y suba los cambios, que es lo que entiende que quieres hacer. Teniendo en cuenta eso, es muy importante saber que estamos jugando por ende con el contexto que tienen los LLM. Por ejemplo, miren que este nuevo modelo tiene un contexto, una ventana de contexto, una capacidad de 128.000 parámetros y así sucesivamente. Cada uno de los modelos tendrá un contexto limitado. ¿Qué viene a ser ese contexto? Es como la memoria que tienen a corto plazo. Cuando tú tienes una conversación muy larga con ChatGPT y en el primer mensaje de dicha conversación le diste la estructura de respuesta que quieres para los mensajes de ahí en adelante, llegará el momento que él se equivoca y ya te dice una barbaridad en alguno de sus mensajes, en el número 15, en el 20, ya empieza a perder contexto. Ese contexto es derivado de eso, y todos los LLM tienen una ventana limitada, una capacidad, y eso varía según el modelo. Y esto lo podemos ver más gráficamente con Cloud Code, por ejemplo en el caso de su modelo Cloud Sonnet 4.6, tiene esa capacidad en la ventana de contexto. Y en este momento vemos que nos vamos marcando con este símbolo la capacidad que ya ha sido ocupada, y lo que tenemos disponible pues nos lo va a mostrar así vacío. También miramos que hay unos espacios establecidos también y diferenciados por categoría para ciertas herramientas, como lo pueden ser los MCP, como lo pueden ser los skills, como lo puede ser un system prompt.
Entonces, a pesar de que él vaya almacenando la conversación, las iteraciones que tiene con nosotros y eso vaya llenando el contexto, también es verdad que le da una especial atención y categoriza la información teniendo en cuenta esas herramientas, porque en el mismo funcionamiento que él obtiene va a necesitar eventualmente tomar alguna de esas herramientas. Por ende, al punto que quiero llegar con este preámbulo del contexto es que crear nuestros propios MCP lo que va a determinar es que hagamos un mejor uso también de la ventana de contexto que tienen nuestros agentes, porque no va a ser lo mismo que él venga y se invente cuál de los cientos de comandos de GitHub tiene que tirar para subir y cumplir con la solicitud que le hace el usuario, sino que va a decir, venga, el usuario me está hablando de GitHub, yo tengo alguna herramienta que me permita, algún MCP que me permite interactuar con GitHub. Si es así, entonces venga, yo miro cuál de todas esas herramientas o acciones que tiene el MCP de GitHub me va a permitir subir los cambios, y él empieza a buscar cuál de todos estos va a usar. Y con una descripción y un título que tiene cada una de esas herramientas, pues el LLM va a interpretar y va a decir, voy a usar esta. ¿Y por qué termina entonces eso siendo más óptimo? Vamos a ver cómo funciona un poquito entonces el MCP por dentro, ya que entendemos la utilidad que tiene, más allá del uso cotidiano que le hemos estado dando como común los desarrolladores, sino también cómo lo podemos adaptar a nuestro propio caso de uso, que es lo importante. Y es que una arquitectura que usualmente manejan los MCP, que sabemos que este protocolo fue iniciado por Anthropic, es básicamente derivado de que va a tener siempre un cliente. El cliente en este caso puede ser Cloud Code, puede ser Windsurf, puede ser Antigravity, puede ser Cursor, puede ser cualquier agente de IA que ustedes usen, y va a tener un protocolo de comunicación que básicamente es Stdio, y va a ser el MCP lo que permite entonces adaptar un servidor de MCP que se va a levantar en segundo plano por el agente y que le va a permitir consultar una especie de documentación que tiene preestablecidos las peticiones a las diversas herramientas. Ya vamos a ver eso en código. Por el momento lo importante entender es que ese cliente levanta ese servidor en segundo plano que le permite levantar el MCP, y el MCP se va a comunicar directamente, pues en este caso, en este proyecto, con un backend creado en Rails, pero obviamente pues ustedes lo van a poder acoplar a cualquier aplicación. Y es que más o menos lo que tengo creado en Rails para este caso es una API que nos permite hacer un CRUD sencillito de lo que son los libros y la entidad también de usuarios. No tiene mucho misterio, está poblada la base de datos con algunos ejemplos para que podamos tanto usar el MCP como en sí las endpoints realmente. Entonces en este caso ustedes pueden extrapolarlo a su caso de uso particular, pero es básicamente yo tengo una API que hace X o Y. ¿Cómo hago que estructure toda esa información de los diversos endpoints que tenemos para que un LLM pues pueda hacer eso mismo que hicimos con GitHub? Que yo le diga con lenguaje natural, hey, necesito listar los últimos libros, necesito mirar los usuarios con mejor score, con lenguaje natural, y él pueda ir a una herramienta muy específica sin perder mucho contexto, sin ponerse a inventar de qué comando tirar, que si SQL, que si va a ser entonces una migración o una consulta en el ORM, en fin, puede hacerlo de tantas formas que va a perder contexto. Por ende, lo más óptimo sería que él vaya, consulte esa documentación de cómo hacer la petición y le pase los parámetros que se necesitan para lograrlo. En ese orden de ideas tiene sentido entonces uno crear sus propios MCP, y tiende ya a relevancia que cuando tienes una plataforma muy grande con diversas funcionalidades, con muchos endpoints, pues básicamente va a tener mucho sentido que el MCP funcione y que lo puedas adaptar a cualquier cliente que se use, no solamente estos que menciono acá. Por ende, podríamos decir que el MCP server actúa como un adaptador. ¿Y cuál es ese MCP server? Vamos a nuestro código y vamos a encontrar en la raíz una carpetica que se llama MCP server. Dentro de esa carpeta vamos a tener todo lo necesario que convencionalmente usa
un MCP para funcionar. Entonces no es más que un par de dependencias. Esto se hace usualmente bien sea con JavaScript, TypeScript, pero usando un par de dependencias y módulos de Node que nos permiten hacer la comunicación a nivel de servidor con las peticiones, y también usar un estándar de MCP que es un SDK creado en su momento oficialmente, si mal no recuerdo, por Anthropic. También poder manejar ese protocolo de comunicación de estudio de Server Transport, que ya vamos a mirar también de qué se trata, pero es básicamente un archivito que, resumiéndolo mucho, aquí estructura la forma en que vamos a hacer las peticiones, cómo vamos a manejar los errores, cómo básicamente y a dónde vamos a hacer las peticiones, con qué parámetros y qué vamos a usar para el tema de autenticarnos o no. Y básicamente eso lo vamos a inicializar mediante básicamente el servidor de MCP. Cuando nosotros inicializamos todo este archivo, lo ejecutamos y lo levantamos, lo que va a permitir entonces es tener una estructura que el LLM va a interpretar muy fácil. Va a venir y va a decir, venga, de todas esas herramientas que yo tengo, ¿cuál de ellas tiene por nombre? Y miren que esa es la estructura de todos los tools de aquí en adelante. ¿Cuál tiene por nombre, por ejemplo, listar usuarios? Porque tengo que, el usuario me pidió los 50 últimos usuarios registrados, entonces busquémoslo por usuarios. Entonces, claro, va a encontrar que descriptivamente hay un título para cada uno de esos tools y va a usar el que más le convenga según lo que el contexto de la pregunta que le haya hecho el usuario. Al igual la descripción, tiene una descripción en el LLM para interpretar dicha solicitud y saber cuál de todas estas peticiones usar. Y luego de eso vamos a usar un esquema que nos va a permitir, mediante la dependencia de SOT, inicializar cómo va a ser los parámetros que se necesitan para poder hacer dicha petición. Entonces, por ejemplo, en el caso de listar todos los usuarios, pues sencillamente puedes enviar parámetros vacíos, necesito todos los usuarios y ya. Pero si usted necesita un usuario en particular, usted tiene que especificar cuál usuario necesita. Entonces, en lenguaje natural, su solicitud a la gente sería algo como, hey, busca el usuario, el primer usuario que se registró, o el usuario que tenga el score más alto, o el último usuario, o el usuario con el nombre X, Y, Z. En ese orden de ideas, ahí es donde usamos el esquema de parámetros que estamos mencionando acá, que no es más que instanciar esos parámetros para que la solicitud funcione. Y en este caso pues sería el número, y ese número, el ID numérico, un ID numérico, y ese ID numérico lo que va básicamente es también a describirse de esta manera. Entonces él va a saber qué parámetro es, y a nivel de lenguaje natural va a entender de una forma muy descriptiva qué hace ese parámetro. Esto también obviamente es recomendado nombrarlo en inglés usualmente, pero bueno, para este caso es apropiado. Y como pueden ver aquí adentro, no es más que obviamente la función que inicia la petición y que nos va a permitir, digámoslo así, reutilizar todo lo que habíamos ya estandarizado acá para hacer las llamadas al backend, el backend de Rails. Entonces realmente el LLM va a pasar los parámetros, va a estructurar esta librería, nos va a permitir tomar esos parámetros y enviarlos dentro de la petición. No es más que eso con cada uno de los tools que tengamos acá. ¿Y cuántos tools se crean de acuerdo a eso? Pues la cantidad que usted necesite. En este caso, pues como mi endpoint era esta cantidad, 2 CRUD de 2 entidades, entonces pues básicamente hice un estimado muy similar. Al final no es más que inicializar el servidor, levantarlo y dejar escuchando para que sea un subproceso cuando yo esté inicializando la comunicación con el MCP. Ahorita hablábamos de algo bastante particular, y es que hay un protocolo en sí donde es bidireccional la comunicación entre el servidor del MCP y el agente que se está comunicando con él. Entonces el cliente en sí viene a estar preguntándole o enviándole información mediante Studio, y eso es lo que permite que básicamente se haga de manera bidireccional. No es más que enviarse información mediante el formato JSON
RPC 2.0, que delimita también la comunicación por saltos de línea, por ende lo hace bastante entendible en lenguaje también natural y le permite tener eso, un estándar. Entonces por eso a la larga también el contexto tiende a ser más óptimo. Él no tiene que estar pensando tanto ni decidiendo cómo comunicarse, sino que sencillamente ya tiene un estándar y pues va a tener una comunicación bidireccional que le permite saber constantemente tanto qué herramienta puede disponer, y el servidor pues constantemente va a estar respondiendo a las solicitudes que haga de acuerdo a lo que el LLM le pida. Él se comunica directamente mediante Axios con el backend y pues de esa manera están los dos en constante comunicación para que tu agente pues pueda lograr usar esas herramientas. Entonces en resumidas pues sería algo así como funciona la creación de el MCP. Por ende, miren que tiene algo muy sencillo, que es un package JSON que nos permite, digámoslo así, estandarizar las dependencias, y como vimos son estas nada más, son muy poquitas, 4, y el resto es estructurar las peticiones, etiquetarlas mediante ese título, descripción, esquema, y queda listo. Teniendo en cuenta eso, ya podríamos entonces decir, hey, creé mi MCP, ahora qué rayos hago, cómo hago para que funcione dentro de, por ejemplo, mi setup, que estoy usando Cloud Code o que estoy usando Windsor o lo que sea. Pues en este caso lo que tendríamos que hacer es básicamente buscar la configuración de MCP de cada uno de esos clientes. En el caso de Windsor, vamos a hacerlo con Windsor. Yo en este momento estaba usando Antigravity, y por acá tengo ya ubicado la digámoslo así, raíz donde está ubicada la configuración de Windsor. Voy a coger aquí el pastelito que dejé, le doy control P, le pego eso y me va a abrir ese archivito. Claro, si yo voy por la interfaz gráfica de usuario, también voy a poder llegar donde veíamos que hay una tienda donde se encuentran los MCP oficiales de muchas de las integraciones comunes como GitHub. Entonces yo integré mediante la interfaz gráfica ese MCP de GitHub, y lo que me permitió es usar el MCP a nivel de agente. Entonces en ese caso, cuando me abra esta configuración, yo lo que voy a tener que agregar es una configuración adicional para poder que mi MCP sea reconocido por este agente. No es más que eso. Teniendo en cuenta esta situación, vamos a agregarlo acá. A ver, quito esto de acá y le damos guardar. Vamos otra vez acá arriba y miren que ya me aparece ese MCP. Vamos entonces a abrir esta parte y vamos a mirar, por ejemplo, nuestros MCP instalados. Miren que tenemos el de GitHub, lo marca como oficial y nos muestra el propio que acabamos de hacer. También nos muestra y nos lista todas las herramientas que tiene. Estas son las que ya vimos en el MCP server, y yo pudiese también empezar a configurar, habilitar y deshabilitar algunas. De pronto quiero que mi agente nunca borre usuarios o no los cree, y por ende lo voy a poder limitar a este nivel. Este mismo caso aplica para cualquiera de los clientes. Obviamente cada uno tiene una ruta diferente donde se almacena esa configuración del MCP, pero es bastante útil poder utilizarlo en cualquiera de los que usamos, y por lo general es muy sencillo modificar el JSON agregándole la estandarización de cómo debe ser, digámoslo así, nombrado, y no es más que pasarle los argumentos de dónde se encuentra ubicado ese MCP y el comando necesario para inicializarlo. Por ejemplo, en este caso nosotros estábamos reutilizando una variable de entorno dentro del MCP server, y esa variable de entorno pues era la, digámoslo así, el puerto donde se ejecuta dicho servidor. Estos son los argumentos que en este caso le estamos pasando de nuestro servidor para que sea reconocido, y eso se repite, por ejemplo, en Antigravity también o en Cursor. Entonces, bueno, de esta manera ustedes podrían crear sus propios MCP. Esto tiene muchos usos, no es solamente el caso de utilizar un agente para el tema de programar, sino también consultar información o darle permiso también de que en casos reales como de la industria
puedan los agentes tomar decisiones y solucionar ellos mismos errores. En el caso de soporte técnico, un agente IA podría consultar el estado de una orden y reiniciar una contraseña o cambiar el estatus de un usuario de acuerdo a lo que él determine. En fin, son muchos los casos de uso que aplican para crear los propios MCP. Hay que entender que a la larga es como brindarle una estandarización de comunicación con un montón de herramientas. Ya con el MCP que creamos de nuestra propia aplicación, cualquier otro cliente diferente puede comunicarse con nosotros con el mismo estándar. No tendría que volver a programar como, ay, venga, me pego a tal endpoint o a cual otro endpoint y cómo hacemos una configuración para que nos comuniquemos entre plataformas. No hay que hacer todo eso. Es una configuración que va a permitir que múltiples clientes accedan a básicamente nuestras funcionalidades mediante el lenguaje natural. Entonces ese es el sentido que tiene. Muchas gracias por quedarse hasta el final del video y muchas gracias por la interacción. Dejen ahí cualquier emoji de carita sonriente pícara.